Nuestro tema de hoy es un motilón llanero, de defensa a asistente técnico. Nuestro invitado, Daniel Briceño, campeón de la Copa Colombia con el Deportivo Cali en el 2010, campeón en los Juegos Centroamericanos del Caribe en el 2006, jugó en Deportes Tolima, Deportivo Cali, Real Cartagena, Junior, La Equidad, Deportivo Pasto, Alianza Petrolera y terminó su carrera en Patriotas en Boyacá. En Venezuela estuvo en Monagas y en Deportivo Lara. Muy buenas noches, Daniel, y muy agradecidos por el esfuerzo que hace por atendernos esta invitación para conversar unos momentos sobre su vida y sobre su presente en este momento en el Llaneros. Bienvenido a Cero Coronavirus. Muy buenas noches a todos ustedes, a su grupo de trabajo y bueno, pedirle excusas de pronto a toda la gente que verá este video también por las redes sociales en los próximos días, pero también el sentido de la responsabilidad también me obligó a cumplir con el compromiso que habíamos pactado, que estoy ahora pues en la carretera, voy vía a mi casa, pero por eso tengo el tapabocas, pero no es ningún inconveniente para estar con ustedes y al contrario, muy alegres de estar en su programa. Pues muchas gracias, sí, porque sabemos que viene en carretera, que viene en la camioneta y esos son esfuerzos que valen. Luis Jesús, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches para Rafael, a todos mis compañeros panelistas, a Daniel, nuestro invitado especial en la noche de hoy, y a todos los cibernautas que nos siguen noche a noche. Pues es un placer tener otro cucuteño más que triunfó en el fútbol profesional colombiano y en el venezolano, nacido acá en Cúcuta, pero que como muchos futbolistas salieron por otros lados, como casi todos los grandes futbolistas que ha tenido Cúcuta y Norte de Santander. Gracias a los hermanos Briceños, a Oscar y Daniel, tuvieron al profesor Tucho Ortiz como un veedor del Tolima, quien los observó, y con Fernando Palencia pues hicieron esos acuerdos de pasar del club aniversario al Deportes Tolima. ¿Cómo fueron esos inicios en el Deportes Tolima, Daniel, con el profesor Tucho y con el profesor José Luis Bernal? Bueno, muy buenas noches, Luis, gracias. Bueno, nuestros inicios, como bien lo saben, el Club Deportivo Aniversario. El profesor Humberto Ortiz viaja a la ciudad de Cúcuta a escoger unos jugadores. Se da la posibilidad que entre esos estaba mi hermano y estaba yo. Viajamos a la ciudad de Cali a hacer un proceso nuevo, un proceso de entrenamiento, de adaptación a un nuevo fútbol, llamémoslo así, más competitivo y para uno ir incrementando su nivel y adaptándose a todas esas nuevas formas. Después de una buena campaña en la primera C de ascenso, el profesor Humberto Ortiz nos recomienda al Deportes Tolima y es por medio del profesor Humberto Ortiz que mi hermano y yo llegamos al Club Deportes Tolima. Pues es admirable, Jorge Omar, como dos hermanos que juegan fútbol, que se preparan en la misma escuela, son observados por el mismo cazatalentos y se los lleva para el mismo equipo. Y realmente es una casualidad que haya ocurrido así con los hermanos Briceño. ¿Cuánto tiempo estuvieron jugando juntos, Daniel? Bueno, en el Deportes Tolima jugamos 2 años, después tuvimos la oportunidad de verla y después estuvimos en el Deportivo Pasto y compartimos microciclos en la Selección Colombia Sub-20. Y después se separaron. ¿Y para qué rumbo tomaron? Sí, cuando estábamos en el Deportes Tolima, yo después de unos años mi hermano viaja a Costa Rica, yo me voy para Venezuela y en Venezuela también da la casualidad que necesitan un 9 con experiencia. Yo hablo con el director técnico, recomiendan mucho la hoja de vida y en realidad fue muy fácil, fue muy rápido. En 2 días mi hermano de San José ya estaba ahí en Caracas y llegó a Maturín. Después volvemos y nos separamos. Yo vuelvo a Colombia, él se quedó en Venezuela, pasó por Mineros y Anzoátegui y después nos volvemos a encontrar en el Deportivo Pasto. Allá el profesor Títer Berrío
y Rodrigo Larraundo, nos quisieron contratar a los dos porque pues ya nos conocían y se venía a jugar algo muy importante que era el descenso. Y hemos compartido así en el fútbol. Tenemos dificultades con la comunicación, debemos entender bien en carretera Daniel Briceño, y este es el esfuerzo que hace con la comunicación. Sí, sí, tuvimos ahí un... Rafael, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, Daniel, tuvimos ahí un vacío, un bache, pero ya lo oímos de nuevo bien. ¿Dónde quedé? Y seguimos con la historia? Que estuvieron de nuevo en el Deportivo Pasto con su hermano. Ah, bueno, esa es la última vez donde nos encontramos. El profesor Tiche Berrío nos contrata a nosotros dos por medio del profesor Rodrigo Larraondo, que ya nos conocía de la Selección Colombia. Y esa fue la última etapa que estuvimos juntos. Mi hermano sufrió una lesión muy grave de la rodilla ahí. Ahí yo viajé para el Deportivo Lara en Venezuela y después estuve en Alianza Petrolera y pasé a Patriotas. Ya fue ya casi al final de la carrera que nos separamos. Pues vea, Omar Romero, el destino los unía y los separaba a los hermanos Briceño. Así es, perfecto. Sí, nuevamente, buenas noches para todos, para Daniel. Pues lo tuve cerquita de vecino allá donde los primos hace un par de años, a los dos, por ahí en la época de diciembre, parrandeando por raticos. Ahí al ladito los tenían. Daniel, obviamente pues es importante lo que ustedes han hecho, el nombre del Norte de Santander que han llevado en alto por los diferentes clubes y a donde han ido a jugar. ¿Dónde se sintieron mejor? ¿Jugando juntos? Y en la parte individual, cuando tuvieron que separarse, ¿dónde consideraron que les fue bien? Porque pues obviamente, y la mejor época que pudieron disfrutar en el fútbol estando juntos. Bueno, yo pienso que como uno dice a veces, aquellas épocas al principio son unas épocas maravillosas, ¿no? De pronto en el Deportes Tolima, por lo que éramos un grupo joven y bueno, la idea del presidente, del dueño, del accionista, don Gabriel Camargo, era armar equipos competitivos con gente joven. Y yo creo que fue una época donde rompimos muchos paradigmas, pudimos ir a Copa Libertadores, Copa Suramericana, pelear por un título, con una nómina prácticamente con 7, 8 jugadores sub-20, de los cuales 5 o 6 eran titulares. Y fue como esa valentía, esa rebeldía, hablándolo en una palabra sana, de saber que podíamos competir y ganarle a equipos como Nacional, Cali, América, y jugarles de tú a tú sin importar la camiseta. En ese tiempo el Deportes Tolima, pues, entre comillas, era un equipo chico, un equipo en crecimiento, y ahí se dio ese gran salto, donde el Deportes Tolima empezó a aparecer más constantemente en torneos internacionales y a participar en finales, en cuadrangulares. Entonces fue una época muy bella, una época que lo marca a uno mucho, porque bueno, es el debut de profesional, es el sueño que uno tuvo. Imagínense, desde que entrenábamos con el profe Palencia allá en Torcoroma, en la cancha del barrio Aeropuerto, o sea, es una cosa maravillosa. Entonces uno dice, cumplí mi sueño, sufrimos mucho, pero al final lo logramos. Y eso no se olvida, la verdad, pues yo pasé por el Deportivo Cali, también fue maravilloso, pero el empezar, el estar ahí con el hermano, corra, trabaje, madrugue. Mi hermano debutó primero y alentándome, vamos, que usted también va a poder, mire que yo pude. Y el estar juntos ahí, camine para arriba, camine para abajo, acompáñenos, nos sirvió mucho y esa época para mí fue la que más nos marcó, la que más me gustó. ¿Quién regañaba a quién, dentro y fuera de la cancha? No, éramos muy competitivos, la verdad, y yo creo que eso nos ayudó mucho.
en la época en la que estábamos en el equipo éramos muy competitivos, manteníamos hablando mucho, pues había que gritarse porque él estaba siempre en la parte de arriba y yo atrás, pero siempre nos corregíamos constantemente, teníamos un equipo muy bueno con líderes positivos muy buenos como era Dumar Rueda, Agustín Juli, Hilario Cuenú, John Charria, entonces también aprendimos mucho de ellos, entonces nosotros también pues teníamos nuestro carácter, éramos guerreros, peleones, y eso de una u otra forma también se impregnaba, ¿no? En esos momentos donde se necesitaba para ganar esos partidos. Luis Jesús. El micrófono, Luis Jesús. Daniel, como decía Omar, pues orgullosos de todos los cucuteños que han hecho quedar muy bien el nombre de Cúcuta en el fútbol profesional colombiano y nos quedamos con las ganas de ver los hermanos briseños con el Cúcuta Deportivo. Recuerdo que periodistas como Carlos Humberto, Jorge Enrique, siempre armaban nóminas ideales, que nunca fueron reales, de cucuteños jugando para el Cúcuta Deportivo. Pero vea que llegó la hora del retiro y no tuvimos la dicha de ver los hermanos Briseño oficialmente con la camiseta del Cúcuta Deportivo. Mi pregunta es, ¿a qué edad se es viejo en el fútbol profesional colombiano, Daniel? Uy, no, yo pienso que ahora con toda la tecnología, con toda la ciencia que hay para el servicio del deportista, sus cuidados, sus trabajos de prevención de lesiones, sus ayudas ergogénicas, lo que es vitaminas, aminoácidos, proteínas, todo eso alarga mucho la vida de un deportista, todo. Todo va en el cuidado, yo pienso que todo va en el cuidado, hay cosas que de pronto son inevitables, una lesión, un golpe, pero yo pienso que yo pienso que es como usted se sienta, el profesionalismo, las ganas, porque si tú no eres un profesional a los 23, 24 años, ya tus condiciones bajan, tu cuerpo se empieza a lesionar en la parte muscular muy fácil. Entonces hoy vemos referentes como Andrés Pérez, que tiene 39 años y lo vemos como corre como un niño de 20. Entonces, esto tampoco es de edades, esto es de capacidades. Lo mismo para un muchacho de 20 años, de 18 años, si tiene la capacidad, el profesionalismo para jugar, ya lo puede hacer. Y eso es lo que busca uno como técnico. Muchas veces en la parte que estamos nosotros, que es un equipo joven, ese tipo de jugador que lo convenza a uno con el carácter, con el profesionalismo. Nosotros tuvimos acá en Cúcuta a Chica, Jorge Omar, 39 años también, corriendo como él solo, ¿no? Correcto. Sí, y probablemente en una época todavía muy productiva, tanto que le llegaron a decir Modric, ¿no? Pues comparándolo con el jugadorazo que es Luka en el Real Madrid. Hubiera rendido más si hubiera jugado en otro equipo y no en el Real. Daniel, muchos equipos de fútbol, 8 según la lista que tengo aquí a mano en Colombia. Muchas direcciones técnicas, muchos profesores, muchos orientadores y muchos compañeros también. ¿A quién destaca usted entre sus entrenadores y entre sus compañeros? Pues obviamente aparte de su hermano. Bueno, como jugador, primero empiezo a John Charria. Yo pienso que es una persona que nos enseñó muchísimo a nosotros. Era el goleador del equipo, era la figura, pero era una humildad increíble, un respeto. Nosotros teníamos 18 años y era un respeto y un carisma para con nosotros, no solo para con Daniel, con Oscar, sino con Bustos, con Camilo Ramírez. Y nos enseñó mucho que eso, la verdad, la humildad no se compara con nada. Yo creo que es algo maravilloso y él nos arropó tan jóvenes, nos dio por el camino que era y nos dio esa confianza que uno necesita muchas veces de las personas mayores que están en los equipos, que lo guíen a uno por donde es. Y en cuanto a técnicos, siempre hay que rescatar lo bueno de cada técnico, siempre hay que sacar lo positivo.
De todos aprendí cosas maravillosas, todos cometemos errores, todos también se equivocan, ellos, pues ya uno que está de este lado, hay momentos de presión, de frustración que también lo pueden llevar a tomar unas decisiones equivocadas, que muchas veces uno como jugador cuando está jugando no entiende. Pero ya que está uno de este lado y le toca estar detrás de, como decimos ahora, detrás de las barreras, entonces uno aprende y saca lo bueno de cada técnico. Y toda esa experiencia, Omar Romero, pues le dio la oportunidad de estar en la selección Colombia y ser campeón centroamericano. Sí, sin duda. Pues fue uno de los pasos. Estaba revisando la historia hoy de los hermanos Briceño y estaba convencido que los dos habían estado en el Mundial del Sub-20 del 2003 y no fue el que estuvo, fue Daniel, perdón, Oscar. Oscar, sí, señor. Entonces, que Colombia quedó tercero. ¿Cómo fue esa sensación cuando obviamente su hermano en ese torneo participar en un mundial de categorías menores primero y obviamente llegar a ese puesto al que el máximo que ha alcanzado Colombia en esa categoría y comparándolo, pues que no es bueno, con la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos, Daniel? No, primero ver a mi hermano a nivel internacional con la camiseta de la Selección Colombia es maravilloso. Es maravilloso. Me motivó muchísimo a trabajar. Mi hermano es un excelente ser humano, una gran persona. Y me motivaba porque siempre que llegaba allá yo lo esperaba, los regalos, esperaba los guayos que compraba. Porque siempre me traía guayos. Como él tuvo la oportunidad de viajar antes y yo estaba sus guayos motivándome. Y eso son cosas maravillosas. Llegaba con regalos para mi papá, para mi mamá, para todo el mundo. Y el verlo ahí jugando esto, pues aún más, es una cosa maravillosa. Y pues la verdad, para nosotros, pues ponerse la camiseta de la selección es maravilloso. Independiente del escenario donde estés, siempre hay que hacerla respetar. No importa contra quién juegue, fue la ideología, fue lo que el profesor Eduardo Lara nos inculcó, con el profe Rodrigo Larraondo, con el profe Silva. Nos colocamos la camiseta de la Selección Colombia, era una gran responsabilidad. Ellos lo hicieron muy bien en el Mundial, en el Suramericano cuando quedaron campeones, y ese equipo que se reunió para los centroamericanos y el Caribe también era un equipo fuerte, bueno, y jugamos la final contra Venezuela, que era un rival que siempre que jugaba con nosotros se transformaban, entonces nosotros no podíamos estar por debajo del nivel de la exigencia. Entonces fue maravilloso, o sea, de verdad, no comparo eso, pero yo sé que mi hermano cuando se puso la camiseta de la selección en las categorías menores, es la emoción, es representar al país y dejarle lo más alto posible. Y más si está en las esperanzas de Toulon, Daniel. Sí, fue maravilloso, fue una experiencia muy linda también, una organización muy hermosa, un país maravilloso, buen fútbol, grandes jugadores y un excelente nivel. Pues sí, como decía usted, Luis Jesús, lástima no haberlo tenido con la rojinegra, ¿no? No, uno siempre quiere vestir la camiseta de su tierra, pero en este caso nos tocó salir, buscar un destino por otro lado, fue un camino difícil pero gratificante. Y bueno, pues siempre desearle al Cúcuta los mejores éxitos y que apoyen al deportista norte santanderiano. Yo creo que esa es la principal función de un club que represente a un departamento, a una ciudad. Sí, efectivamente, Daniel, eso es lo que se espera, ¿no? Y ha sido la proclama de muchos años de los periodistas antiguos, ya con ganas también de retirarse, como es el caso de Carlos Humberto. Yo siempre he escuchado mucho a Carlos Humberto Ortega, que siempre ha pregonado y ha solicitado que se tengan en cuenta los jugadores de Cúcuta. Llegan los técnicos y hablan que tenemos mucha cantera, mucho jugador muy bueno, con unas condiciones técnicas impresionantes, pero los jugadores
difícilmente salen por el Cúcuta Deportivo, tienen que ir a hacer un recorrido, como ya lo hemos dicho por ustedes y muchos otros futbolistas. En las últimas épocas, pues han salido más que por la necesidad, ¿no? de completar la nómina para que los muchachos hayan tenido esa oportunidad de jugar, lo han hecho bien. Y tenemos hoy al chino que sale de aniversario, a Poppy. Estuvimos a Carrero, que también estuvo por el Cúcuta, hoy en día está en Patriotas, que también pues salieron por aquí y también debieron irse para allí. Pero bueno, ya estamos en el otro lado. Daniel, ¿con quién arma cuerpo técnico de Llaneros y cómo es que llega allí de asistente técnico y tan rápido, ¿no? Porque ¿qué hace que dejó el fútbol y ya está como asistente técnico? ¿Cómo fue esa transición tan rápida? Bueno, le cuento. Yo me retiré hace un año. Nosotros tenemos la licencia A de la Federación Colombiana de Fútbol. También hice unos cursos en el Instituto del Barcelona, Fútbol Club a Distancia, en la Universidad del Barcelona. Y unos entrenamientos en divisiones menores, unos cursos en México. Estaba trabajando en las categorías de las divisiones menores de Patriotas, categorías sub-15, sub-17. Y bueno, allí se conoció al que hoy es un accionista de Llaneros y al nuevo presidente, y se presentó esta posibilidad, ¿no? Me llamaron, me colocaron de pronto la propuesta sobre la mesa, vi que el proyecto era muy serio y la verdad, nosotros o en el fútbol las posibilidades son muy escasas, y más en el fútbol de alto rendimiento y en el fútbol profesional. Y eso también es de retos, de decisiones, y se nos da en este momento y hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla al máximo, de pronto demostrar para lo que uno se ha preparado, pero también la experiencia que uno tiene desde el punto de vista del camerino. Y voy a trabajar con el profesor Wilmer Sandoval, una persona exitosa, una persona que ha trabajado fuertemente por el fútbol de Bogotá. Él es más joven que yo, pero es una persona también muy preparada. Estamos muy tranquilos porque tenemos el mismo pensar, el mismo modelo, la misma ideología de juego y con ganas. Yo creo que estamos jóvenes con las mismas ganas de volver a empezar. Eso es como cuando metas ya mayor responsabilidad para dar ahora este lado. Dice Manuel Fernando Palencia Contreras, saludos y gran abrazo a la mesa de trabajo. Saludos a Daniel Briceño, gran profesional y gran ejemplo. Orgullo del Club Deportivo Aniversario. Éxitos en esta nueva etapa como director técnico. Abrazo grande, mi hermano. Recuerde que el Club Aniversario es su casa. Saludos de mi padre. Se nos congeló con el saludo de Palencia. Sí, se le fue la señal por ahí. Sí, no, es que debe venir en carretera y eso es difícil. Pues, ¿cómo será esa carretera? Mientras tanto, ¿escuchó Daniel, escuchó el mensaje de Fernando Palencia, de Manuel Fernando? Claro, cómo no, Manuel, compañero, compartimos mucho, el profesor de la escuela. Y al profe Palencia, hombre, mis más sinceros cariños, mis más sinceros respeto y admiración profunda. Jorge Omar. Daniel, ¿usted de qué barrio es? ¿Yo de qué barrio soy? Del barrio Aniversario 1. Ah, bueno, pues por eso estaba en esa escuela del barrio, ¿no? Sí, Y allí tuvo sus inicios. Empezábamos, éramos 5 o 6 jugadores. Estaba Manuel, Leonardo Palencia, estaba mi hermano, 2, 3 vecinos y yo. Así empezó la escuela y mire los grandes nombres que han salido, como Giancarlo Blanco, Darwin Carrero, Omar Duarte, Julián Anchico. Briceño, Julián Anchico. Entonces, eso es una anécdota maravillosa, el saber que empezamos 4 o 5 en la cancha del barrio Aeropuerto y de ahí salieron grandes jugadores.
Entonces, felicitar al profe Palencia por ese sueño, porque tal vez si él no hubiese empezado ahí ese proyecto con esos niños chiquitos, con sueños, con metas, tal vez no nos hubiésemos motivado tanto al fútbol, sino de pronto a hacer otras cosas, pero en el momento oportuno montó una escuela de fútbol donde había niños ansiosos y han logrado cumplir sus sueños varios jugadores. Como suele decirse, estuvo la escuela fundada donde había, y de ahí salieron pues las figuras entre las que se cuentan usted y su hermano. Ustedes no jugaron en la B, solo siempre jugaron en el torneo de la A. Sí, señor, siempre estuvimos jugando en los torneos de la A. Se lo pregunto es porque ahora que está en la parte técnica sí va a estar en un equipo de la B. Y se dice siempre que el fútbol es diferente en ambas categorías. Tiene toda la razón. Sin duda alguna es un fútbol totalmente diferente, pero ahora por medio de la Copa Colombia uno ha tenido ese roce de jugar contra los equipos de la B y se sabe uno que es un fútbol totalmente diferente, muy aguerrido, muy fuerte, con jugadores con mucho talento, de potencia, velocidad. Entonces también nos sirve y aquí estamos trabajando para adaptarnos también a ese fútbol desde la parte técnica, ¿no? Omar Romero. Casualmente, Daniel, pues quería preguntarle eso, ¿en qué momento decidió de pronto incursionar en la parte técnica? Obviamente, pues la mayoría de jugadores hoy en día, antiguamente o era tener un almacén de deportes o volverse entrenador. Hoy hay muchas facetas en la parte deportiva después de que se retira un futbolista. O un restaurante. ¿Por qué tomó la decisión de ser entrenador o dirigir en este campo? ¿Qué lo motivó? Y si obviamente se ve a futuro dirigiendo obviamente un equipo profesional cuando adquiera mayor experiencia. Bueno, excelente pregunta. Claro, son sueños que uno tiene. Yo creo que se da por el liderazgo. Hace 1 año y medio, 2 años, tuve la oportunidad de hablar con un preparador físico que se me acercó y estábamos hablando de ese tema de qué tienes pensado hacer después del retiro, las conversaciones que de pronto ya uno después de los 30, 32 tiene ya con los preparadores físicos, se ponen a hablar de fútbol, de todo. Y él me hizo como una recomendación muy chévere porque él vio el liderazgo que yo tenía. Capaz que de pronto a uno le sale de forma natural y uno no lo puede ver, pero él vio cómo mis compañeros se ordenaban, cómo lo escuchaban a uno, sin groserías, sin gritos, digámoslo, suena feo, pero decir me obedecían o teníamos buena comunicación. Eran muy, muy receptivos a la información que yo le daba, eran muy receptivos. Y él me dijo, ¿y no te gustaría la parte técnica? Mira que te veo bien por ese lado, tienes un liderazgo muy, muy positivo, aparte no eres grosero, sabes expresarte. Y ese es un tema muy importante. Aparte de la experiencia le sumamos conocimiento, porque no es solo la experiencia, también es aprender, que yo creo que es algo muy importante. Es algo muy importante porque a veces cometemos el error que porque ya jugamos, tenemos que dirigir o nos tienen que abrir las puertas y tenemos que dirigir ya. Y no es así. Yo creo que primero tenemos que prepararnos, porque aquí ya somos más pedagogos, ya tenemos que enseñar, llevar una idea al futbolista, que la entienda, que nos crea, a pesar de las situaciones que pueden pasar en el torneo o hasta en un mismo partido, donde tú planificas de una forma, pero le tienes que decir, cambiamos todo en un momento, en una indicación de 1 minuto o 30 segundos, toca cambiar todo un esquema táctico, una planificación, pero para eso hay que estudiar, para que el jugador crea, confíe en ti y demostrarlo con los trabajos también, ¿no? Ese aprendizaje de la parte futbolística, Daniel, ¿con qué otras áreas se complementa para poder tener manejo de grupo?
Bueno, primero la experiencia. Yo creo que el estar en el camerino, el liderazgo de estar ahí, que Dios te dé la oportunidad de ser capitán ciertas veces, de entender al jugador, correcto, de que es un ser humano, de que muchas veces pueden tener dificultades, no solo en la parte deportiva, es algo muy amplio. El jugador, digámoslo así, el jugador también tiene sus problemas económicos, tiene sus problemas familiares, muchas cosas que de pronto todo el mundo ignora, pero aquí desde este lado nosotros siempre tenemos que evaluar su rendimiento, su estado de ánimo, su profesionalismo. Entonces, eso hay que estudiar. Sin duda alguna que, o sea, de solo camerino, digámoslo así, no se va a poder dirigir un equipo de fútbol. La cancha, no, la sola cancha no. Sí, No considero, o sea, yo no creo eso. No creo eso. Capaz, Luis bueno, Jesús, sin faltarle respeto a ningún otro técnico, es mi humilde manera de pensar. Luis Jesús, el micrófono, Luis Jesús. Qué pena. Desde la distancia y con las referencias que tenga, ¿qué piensa del fútbol norte santanderiano, de la organización, de la planificación, de la competición que ha tenido las selecciones norte? Y una preguntita, ¿no? ¿Por qué lo llamaban los químicos en sus inicios? El apodo que tenía mi papá y nos lo dieron a nosotros, los químicos. Entonces nos pegamos, se nos pegó el apodo y después el profe Lara nos colocó los indios, el indio Daniel y el indio Oscar. Okay. Y el fútbol norte-santanderiano lo hemos seguido muy de cerca. Con mi hermano siempre hemos intentado ver esos jugadores de buen nivel que creemos que nos pueden representar muy bien. Y hemos estado cerca y hemos evaluado varios jugadores de muy buen rendimiento. Sin duda alguna, que en Cúcuta hay un material humano importantísimo. Unos jugadores con excelentes condiciones, con buen biotipo, pero que pues, por estos momentos, digamos, lo que se están perdiendo, ¿no? Karen Chona, Sara Díaz, Consuelo Pavón y Diana Isabel Berchán están con nosotros en este momento, conectados, escuchando el diálogo con Daniel Briceño. Jorge Omar. Bueno, Daniel, entonces usted ya está metido en la parte técnica, ya nos dijo que tuvo alguna preparación teórica y formativa, ya está vinculado a un club, es asesor, pero seguramente algún día va a llegar a ser el titular en la dirección técnica y va a tener a su equipo completamente bajo su dirección. Los técnicos generalmente, uno podría distinguir dos grupos según mi punto de vista, los que son muy rígidos y los que son muy estrictos en el manejo del grupo. Y otros, por el contrario, son mucho más amables, más corteses y son motivadores. Lo veo a usted en el segundo grupo. Perdón, es que se cortó la señal. Sí, es que decía yo que como usted ya está metido en la dirección técnica, algún día dejará el cargo de asistente para encargarse de lleno de la dirección de uno de los equipos. Puede ser allí mismo en Llaneros o en alguno otro. Y que veo yo que los técnicos podría distinguirlos más o menos en dos grupos un poco diferentes. Los que son muy rígidos y muy estrictos y aducen su comportamiento a la disciplina para que el jugador rinda. En cambio, hay otros que siendo muy buenos técnicos, pero son mucho más querendones con el jugador, son más blandos, si quisiera decirse, pero yo los veo es como más motivadores, porque van más a ese aspecto psicológico que tienen que explotar en el jugador. Y digo que, oyéndolo, lo veo a usted más en el segundo que en el primer grupo de entrenadores. ¿Cuál? En lo más alegre? En los más motivadores, en los que ven más la persona, el Bueno, jugador. yo soy amigo, somos, porque pues ya tenemos que hablar como cuerpo técnico, somos amigos de los jugadores, pero el trabajo no se negocia. Es una hora, hora y media de trabajo, absoluta concentración, absoluto
profesionalismo, se acaba el entrenamiento y volvemos y nos reímos, tomamos del pelo, jugamos, si hay que jugar un volipié, un espacio recibo con los jugadores, pero el trabajo no se negocia. Eso hay que tener un tacto y un profesionalismo y de ambas cosas. Yo creo que hay que tener algo del primero y mucho del segundo, que para mi concepto es lo más importante. Y en Además, ese aspecto Román, quiero preguntarle también, ¿cuál de esos técnicos es el que usted admira y quisiera emular cuando llegue a hacer su trabajo como técnico? Y han habido muchos técnicos de cada época. Por ejemplo, ahora técnico que yo admiro es Klopp, el alemán. Yo creo que siempre es una huella muy importante. El Borussia Dortmund que él manejaba era impecable en las mismas facetas que cumple hoy el Liverpool, la presión alta, recuperar el balón, contragolpear, también cuando se tiene que darle buena posesión al balón y buena movilidad en todo su terreno lo hacen muy bien el contragolpe, entonces es un equipo muy versátil y eso lo ha vuelto muy competitivo. Y me gusta porque es difícil de descifrar a veces. De pronto tú esperas que te contragolpee y empiezas con un buen manejo de balón. A veces estás esperando muchas cosas o un pase atrás y resulta que es un ataque más frontal. Son dinámicos y tienen los jugadores también para hacer ese juego tan versátil. además Omar Romero, que los jugadores que maneja Daniel encuentran la ventaja de que el asistente es joven, recién dejó la competencia. Sí, eso es un punto importantísimo porque el jugador que llega al lado y viendo a una persona tan joven como Daniel va a tener más confianza, se va a sentir más seguro, más tranquilo, que obviamente, pues obviamente como todo entrenador, asistente técnico, va a tener algún regaño porque de pronto está desconcentrado, no está cumpliendo con los parámetros que se le está pidiendo que haga de trabajo, ya sea en lo táctico, en lo técnico, o de pronto se le dificulta entender. Entonces, pues la ventaja es eso, que lo sabe llevar, él lo ha hecho, que desde que era jugador siempre se la llevó bien con sus compañeros, y eso es vital porque eso es brindarle confianza al jugador que llega, al muchacho nuevo, y si más en la posición que él jugó, estuvo en su carrera deportiva, pues esto va a ser de gran valor para ese muchacho. Daniel, complementando la pregunta del médico Jorge Omar, ya pues nos dio una idea que más o menos se identifica en el fútbol europeo con Jürgen Klopp. En Colombia, con qué técnico de los que tuvo, con los que pudo trabajar y con los que no, pero que vio a la distancia, con cuál se identifica y complementaría parte de ese fútbol que le gustaría practicar un futuro como técnico en propiedad? Bueno, me gustó mucho los equipos del profesor Jorge Luis Bernal. Ustedes también lo deben conocer, sabe que son unos equipos que atacaban muy bien. Eran equipos muy creativos, de la mitad de cancha para adelante. Un equipo de ese Cúcuta de la Copa Libertadores, el Deportes Tolima que nos dirigió, fueron equipos que jugaron muy bonito el fútbol. Yo creo que me identifico mucho con ese estilo de juego del profesor Jorge Luis Bernal. Disfrutaba uno ese fútbol. Hace 15 días justamente lo tuvimos también acá al profesor Jorge Luis Bernal y nos decía eso, que él atacaba y era un técnico que le gustaba eso, ir al ataque. Por eso en 4 partidos nos recordaba, hizo 15 goles y lo llevó a tomar una decisión en el partido aquel del Boca y Cúcuta en la Bombonera. Sí, señor. Entonces eso es, Luis Jesús, el micrófono, Luis Jesús. Hemos escuchado atentamente a Daniel y pues quisiera hacer una preguntita ya como fuera de contexto. ¿Qué opinión tiene con respecto a lo que le está sucediendo a nuestro compatriota James Rodríguez en el Real Madrid? Bueno, ahí es la autoridad, es el técnico y desafortunadamente no lo llena futbolísticamente y es difícil.
es difícil luchar contra eso, y de esos casos se ven, en Colombia aquí se ven, en cada pretemporada, cada vez que va a iniciar un torneo, vemos jugadores muy buenos, pero el técnico que llega no le gusta, no lo llena, y es difícil porque es un excelente jugador y que lo ha hecho muy bien cuando le ha tocado jugar, pero no lo llena como deportista, sí, no lo llena en la faceta que cumple en el Real Madrid, y es difícil luchar contra eso. Yo creo que contra James, ¿qué le podemos decir? Nada. Es un excelente jugador, sino que no llena al técnico, y es difícil. Lo llenan otros que de pronto no tienen el mismo nivel que James, pero el fútbol es también de gustos. Ok. Por Omar. Y de cariño, ¿no, Daniel? Porque es como decimos en el lenguaje nuestro cucuteño, se encariñan con un jugador. Y en Sí. cambio, rechazan a otro y entonces pues ese jugador finalmente no tiene chance. Hoy estaba leyendo que un muchacho que llegó a los 15 años al Barcelona, un defensa central, tuvo que irse hoy del club a los 22, 7 años después. Él empezó en la B, pero alguna vez tuvo la oportunidad de jugar en la A, pero ninguno de los técnicos tuvieron la visión que él necesitaba que tuvieran de él para ponerlo a jugar. Y había otros que eran mucho de más cartel que este muchacho. Y recordaban que por ahí también pasaron dos colombianos, dos compatriotas nuestros, Jerry y Murillo, y tampoco les dieron la oportunidad y tuvieron que irse a otros clubes. ¿Por qué pasa eso? Hay entrenadores que uno ve que ciertamente se encariñan con unos jugadores y los ponen y los ponen y los ponen. Hay gente que dice que hay fuerzas extrañas o fuerzas, no sé, ¿cómo se llaman? No son oscuras, son... y que ponen Oscuras más de a un jugador plata. que otro. No, bueno, usted lo dijo, entonces usted sabe más que yo, claro. Entonces, pero pasa, ¿usted cree que pasa esa situación en los clubes profesionales? Para darle cartel a un jugador, para No, pero valorizarlo. a ese nivel, acordemos que el Barcelona también en ese tiempo tenía un déficit ahí en la parte defensiva, no encontraba de pronto la pareja para Gerard Piqué, el Para Piqué. complemento y el central a futuro, ¿no? Y tienen la Sí. capacidad económica para comprar un jugador, probar, venderlo también, y también promocionarlo, porque eso es el Barcelona, y al final ellos saben que van a potencializar también a un jugador, pero también necesitan buscar como ese reemplazo de Piqué, de pronto de un Titi, que ya pues tienen cierta edad, pero pues no lo han encontrado todavía, y yo creo que seguirán buscando. Y sí, hay veces en el fútbol también se mueven muchos factores, y más en esa élite, ¿no? Omar Romero. Daniel, obviamente, con todo eso que está empezando a vivir, que ya es detrás de, como dirían en la televisión, detrás de cámaras o fuera del ruedo, como dirían en los toreros, con su hermano, ¿cómo se complementa? ¿Qué hablan sobre el tema? ¿Cuál es el futuro de él? ¿Lo ve también pegado a la dirección técnica o lo ve más como en la parte dirigencial? En ese aspecto, ¿qué han planeado a futuro ustedes reencontrarse en el fútbol? ¿Y terminará la carrera así como terminó la suya en el Pasto? Bueno, nuestra idea, hablamos todos los días de fútbol, nuestro principal objetivo y que vemos es precisamente la queja, el reclamo que ustedes hacían al principio, que de pronto el jugador norte santandereano no tiene mucha salida. En realidad no tiene mucha salida, sino es el Cúcuta. Y entonces nosotros viendo eso, tenemos ciertos planes para el próximo año. Dios permita todo eso de la pandemia pase. Y queremos al jugador cucuteño abrirle una posibilidad con un club profesional que nos crea, que nos apoye, y que el jugador que en realidad cumpla ciertos requisitos y se gane su derecho con trabajo, demostrando su entrega, pueda salir directamente a un club profesional que confíe en nosotros, que llegue o que salga con las mejores condiciones. Y nuestra idea es esa, de pronto vincularnos a un club
profesional que confíe en nosotros y crear una escuela de formación directamente con el club. No por ahí de pronto yo mando a 2 jugadores por aquí, yo mando a 3 jugadores por allá. Y muchas veces no sabemos qué pasa con esos jugadores o qué les toca pasar. Nuestra idea va a ser un poco más enfocada a un solo club, hacer un buen convenio, una buena alianza, y que el club crea en nosotros y que los jugadores que nosotros enviemos, ellos le dediquen su tiempo y su inversión que también ellos hacen en el deporte de alto rendimiento. Eso lo hemos hablado mucho, queremos hacer las cosas bien. No todos van a poder llegar al fútbol profesional, es algo real, que hay que decirle al niño desde sus edades tempranas, esto usted lo juega porque le gusta, porque esto es vida, porque te ayuda a tener compañerismo, lealtad, trabajo en equipo, responsabilidades, tantas cosas que le hace falta por ahora a nuestra sociedad. Y que después si alguien cumple los requisitos y logra jugar al fútbol profesional, bienvenido sea, pero que el deporte sea un motivo para que nuestra ciudad crezca también en la parte social. No, por lo menos sabemos que va a estar un poquito del lado empresarial igualmente, ¿no? Sí, claro, la idea también es enfocarse en eso y aprovechar que uno tiene amigos que sueñan igual que uno, como mi hermano y como otras personas, para que poder cumplir esos sueños del deportista norte santanderiano. Esta es la noticia, Daniel, que tal vez ningún club del fútbol profesional en el mundo quiere dar. Llaneros de Villavicencio confirmó los resultados de las pruebas a los jugadores y 11 miembros de la institución dieron positivo, todos asintomáticos. ¿Cómo están manejando esa situación? Bueno, estamos en ese tema, respetando pues ya el tema de la cuarentena. Ahorita salimos, pero no nos hemos bajado de nuestro vehículo hasta que nos salgan la totalidad de los resultados y tomar medidas porque nos cambia todo el trabajo que teníamos planificado. Es duro, pero es la situación real de nuestro país. Gracias a Dios se ha cumplido con la cuarentena, con todo lo que el gobierno y el ente deportivo, el Ministerio del Deporte nos dijo que se toman sus muestras y deben permanecer en sus hogares durante 14 días mientras salen las muestras. Entonces, ya llevamos un tiempo avanzado, llevamos un tiempo ganado. Entonces, eso lo ven el respetar y acatar las órdenes. Pues Daniel Briceño, dijimos que íbamos a hablar 20 minutos. Sí, bueno, esto es así. Esto es así. Solamente tiene una pequeña duda para Daniel, una inquietud que tengo pero desde el comienzo del programa cuando habló de su trasegar por el Tolima. Escúcheme, Rafa. ¿Anchico llegó con ustedes o Anchico llegó primero que ustedes? No, él llegó primero. Okay. Nos abrió las puertas, nos dejó una buena imagen y la verdad lo hizo muy bien, Julián. Y todavía tampoco nadie se atrevió a preguntarle qué tanto le dolió perder el campeonato con el Cúcuta, ¿no? Muchísimo, 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 muchísimo. Muchísimo. Pero bueno, se alegró por un lado que la estrella se vino para acá. No, pero es doble dolor, Rafa, doble dolor. El título y la eliminación en la clasificación a la ronda de las Libertadores, que perdieron allá 4-3. Sí, fue duro, pero bueno, lo entregamos todo pero son bonitos recuerdos también porque siempre que va a una Cúcuta y ve esa estrella ahí, siempre se va a acordar uno de eso. ¿Quién lo mandó a no jugar con el Cúcuta? Daniel, muy gentil de su parte por habernos acompañado desde carretera, por haber conversado con nosotros y por habernos ilustrado sobre su vida y sobre todo su trasegar por los clubes colombianos y del exterior y ahora con esta nueva experiencia como asistente técnico. No, Rafael, Omar y Jorge, no sé si se me escapa Luis, por ahí, aquí ya ahí lo vi por la pantalla. A ustedes de verdad muchas gracias, muy gratificante escucharlos, saber que nos tienen presentes, al profe Palencia, a Manuela, a mi papita, a mi mamita, a mi hermano que están en Cúcuta.
desearles un gran abrazo y muchas bendiciones. Muchas gracias. Muchos éxitos. Muy amable. Éxito, Daniel. Muchas gracias. Amén. Gracias, Daniel. Muchas gracias.